Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Muchas gracias al ESMEO y al Comité de Educación por la invitación y a Roche por el apoyo a llevar a cabo este simposio. Bueno, la mayoría de ustedes me conoce a través de los años. Ya tengo 24 años en el instituto y una de las pasiones que tengo es la educación, ¿no? Como mencionó Cintia. Entonces, tengo una de las áreas de interés en el desarrollo de drogas, que inicialmente trabajé con los taxanos por la primera década. Ha sido en la segunda década que me he enfocado al desarrollo de drogas, especialmente en el área de terapias de blanco, en este caso, terapias anti-ER2. Esto es más o menos lo que vamos a cubrir relativamente unos 45 minutos o algo así. Y pues básicamente les voy a contar la historia, ¿no? La mayoría de ustedes están bien familiarizados con el papel que tiene la terapia blanco en este subtipo de 15 o 20% de los pacientes con etapas tempranas y alrededor de 20-25% de los pacientes con etapas avanzadas, que es aquellos pacientes que tienen tumores que tienen sobreexpresión de ER2 o amplificación de ER2, dependiendo cómo se mida. Realmente, para aquellos que hemos practicado por este tiempo, pues hemos visto la transición de una enfermedad, como ustedes pueden ver en la laminilla, que tiene características moleculares diferentes, pero clínicamente, para aquellos que vemos pacientes frecuentemente, que realmente ha cambiado la historia natural. Pacientes que se presentaban con un tumor agresivo, tumores que tenían características cuando eran avanzados de metástasis viscerales, bastante sintomáticas las pacientes. La introducción de terapia anti-ER2 ha cambiado el paradigma. Esa es básicamente la palabra. Estos tumores que tenían la tendencia tempranamente a desarrollar metástasis a ganglios cuando se presentaban con etapas tempranas, y como les digo, una tendencia alta a la recaída con las terapias anteriores, una resistencia a ciertas quimioterapias y definitivamente una resistencia importante a tratamientos hormonales. Aquí ustedes ven en esta diapositiva las drogas que están hoy en día al alcance de ustedes como oncólogos o oncólogas mexicanos para el tratamiento de la mujer mexicana que tiene un tumor, subtipo de cáncer de mama, que es el ER2 amplificado o sobreexpresado. Estas 4 drogas están aprobadas por las agencias regulatorias del mundo, incluyendo a la Agencia Regulatoria de México, y tienen diferente mecanismo de acción. Unos afectan la tirosina sinasa desde la parte intracelular, y otras básicamente afectan el dominio extracelular, como es pertuzumab y trastuzumab. Y luego tenemos una de las cosas más importantes que ha sucedido en la oncología médica, es el desarrollo de conjugados que sirven como transportadores en este caso, quimioterapia, pero puede ser cualquier otro tipo de fármaco. Entonces, les voy a llevar desde el punto de vista de la adyuvancia. Como les comentaba, 15 a 20%, dependiendo cuáles son las características de su población, van a tener amplificación de ER2 cuando se presentan con una etapa 1 a 3. Si ustedes se ponen a pensar de este artículo que se publica en el New England Journal of Medicine, que cambia la historia natural otra vez de la enfermedad al introducir una droga que se había aprobado en 1998, trastuzumab, se aprobó en 1998, al final de 1998. Finalmente llegan los estudios adyuvantes y se presenta en ASCO la combinación de los 2 estudios americanos, B31, que nosotros participamos, y 98-31, el grupo cooperativo americano. Con se combinan los datos de este estudio y
se presentan en ASCO y se vuelve una realidad para las pacientes con etapa temprana que tienen una opción nueva, además de quimioterapia y hormonoterapia. Recientemente se actualizó los resultados y como ustedes pueden ver, la diferencia absoluta de añadir una terapia de blanco con un perfil de seguridad excelente cambia la historia natural de pacientes que reciben hormonoterapia, quimioterapia, radioterapia, cirugía, y el valor absoluto que viene con esta terapia que tiene un perfil de seguridad excelente es un valor absoluto de 10% en pacientes con ganglios positivos. Definitivamente un cambio al paradigma. Si ustedes recuerdan, ¿cuál es el valor absoluto de añadir antraciclinas a CMF? 3%. Taxanos a AC, 4%. Taxanos en la sobrevida global, 2%. Aquí tenemos una diferencia de casi el 10% con una terapia, como les dije, con un perfil de seguridad excelente. Un cambio en el paradigma, que es una opción terapéutica para todas las mujeres mexicanas y afortunadamente hoy en día aquellas pacientes que sufren cáncer de mama en México tienen el acceso de esta terapia a través del Seguro Popular independientemente de su poder adquisitivo. Nosotros también participamos en este estudio que se publicó en el New England Journal of Medicine también y cambia también las opciones de quimioterapia en que uses una terapia que no es antraciclinas, en este caso docetaxel y carboplatino con trastuzumab. En San Antonio nosotros presentaremos la actualización de los 10 años de seguimiento en este estudio y ojalá que tengan la oportunidad de ver los resultados. Esta es la parte que publicamos ya y como pueden ver la diferencia entre ACT y A, C y T sin trastuzumab es 9% a los 5 años, que es lo que publicamos. Una diferencia con el otro brazo de TSH fue 6%. Entonces una diferencia de 6 a 9% en pacientes que también incluye 1,000 pacientes que tenían ganglios negativos. Y es la aprobación que tiene trastuzumab basado en este estudio en pacientes con ganglios negativos porque incluimos 1,000 pacientes con ganglios negativos. Entonces, si los pones todos los estudios juntos y puedes ver la disminución en la posibilidad de recaída, se aproxima en un 40 a un 50% el riesgo va a disminuir. Si ustedes ven los taxanos, 20%. Las antraciclinas, menos sobre CMF, menos de eso. Entonces, este es un metaanálisis de muchos pacientes, pero al final del día los estudios individuales han cambiado el manejo y se vuelve una terapia estándar para todas nuestras pacientes hoy en día. Bueno, les voy a platicar un poquitito así, un par de tips. Si van a utilizar trastuzumab, nuestra recomendación es que lo utilicen con taxanos. Basado en este estudio, que es el estudio 9831, que tenía 3 brazos, uno tipo HERA, quimioterapia seguido de trastuzumab, y el otro tipo B31 o 006, que se daba el taxano y trastuzumab simultáneamente. Eso, la terapia al añadir trastuzumab es superior a no trastuzumab, pero hay un beneficio adicional cuando lo combinas con un taxano. Entonces, el tratamiento estándar hoy en día es de que des AC seguido de TH o TCH como tratamientos estándares basado en este estudio. Duración, lo damos por 2 años, 1 año. Bueno, ustedes ya vieron el estudio de HERA y como podemos ver con un seguimiento prolongado, de esta manera secuencial como se dio en HERA, quimioterapia seguido con trastuzumab contra placebo, 2 años no fue superior que 1 año. Y el estudio francés, y estamos en espera de otros estudios europeos, demuestra que 6 meses, sobre todo en aquellos pacientes con ganglios negativos, no es un sustituto para 1 año de terapia. Y esto ya se publicó con Javier Pivot, lo publicó en el Lancet. Entonces, el estándar hoy en día es 1 año.
¿Qué es lo que ha cambiado en el último año? Ya les dije de TSH, ya les dije ACTH. Bueno, hoy en día nosotros, basado en el estudio que se acaba de publicar en el New England Journal of Medicine, de 400 pacientes que reciben paclitaxel por 12 dosis, es más corto, con trastuzumab por un año, con un seguimiento de 3 años, 98% de los pacientes estaban libres de cáncer. Ese se ha vuelto nuestro control, se ha vuelto nuestra opción en los pacientes con etapa 1 o en pacientes con tumores de menos de 1 centímetro, ganglios negativos. Tal es el hecho que nosotros estamos participando en este estudio. Yo soy el investigador principal de este estudio en el Anderson. Ya tenemos ahorita 24 pacientes en el estudio y ya tenemos casi a la mitad de reclutamiento en el estudio, en que el brazo control es el de abajo, paclitaxel por 12 semanas y trastuzumab por un año como brazo control en pacientes con etapa 1, y el brazo experimental es una terapia que otra vez un cambio de paradigma en que se va a utilizar trastuzumab como terapia blanco y también como transportador de Maytansine, que es básicamente una quimioterapia que afecta los microtúbulos, pero no hay caída del pelo, la neurotoxicidad es leve, no hay neutropenia febril, y los pacientes toman la terapia cada 3 semanas. Y esta droga obviamente está aprobada, como ustedes saben, adotrastuzumab, TDM1 o Kadcyla, comercialmente está aprobado en pacientes resistentes a trastuzumab, pero ya se están haciendo estudios para incorporar este agente en etapas tempranas, y este es uno de los más importantes. Como les dije, tuvimos una teleconferencia esta semana y ya casi reclutamos la mitad de los pacientes. ¿Qué tal terapias anti-HER2, pero en vez de añadir 2 quimioterapias, dejar la misma quimioterapia, pero añadir 2 terapias de blanco? ¿Qué es lo que tenemos hoy en día? Bueno, tenemos un estudio bastante importante que reclutó más de 4,000 pacientes en diferentes países y que estamos en espera del resultado para la aprobación de pertuzumab en la adjuvancia. En este caso, pacientes reciben quimioterapia, ya sea TSH o ACTH, y puede ser el A, puede ser E de pirubicina, la T puede ser docetaxel o paclitaxel. Trastuzumab recibieron todos los pacientes y la mitad recibieron pertuzumab, basado en la información que les voy a demostrar en la neoadjuvancia y lo más importantemente en la enfermedad avanzada. Este estudio nos va a dar la pauta de incorporar a nivel mundial pertuzumab, otra molécula con un perfil de seguridad excelente que potencialmente va a cambiar la historia natural de la etapa temprana. Ya la ha cambiado en etapas avanzadas, como les voy a enseñar en un momento. Bueno, ¿qué tal si usamos una tirosina sinasa en vez de un anticuerpo y hacemos un bloqueo o con un anticuerpo? Como ustedes saben, se presentó alto, 6,000 pacientes, ya sea secuencialmente 2 terapias de blanco o simultáneamente contra uno. El brazo control era trastuzumab. ¿Y qué es lo que tenemos? Que básicamente no hubo un cambio en la sobrevida global o en el periodo libre de enfermedad al añadir lapatinib. Por lo tanto, esta droga no se utiliza en la neoadjuvancia o en la adjuvancia, que a pesar de que pensamos que pudiera cambiar la historia natural, no así fue el resultado de alto en un estudio bastante grande de 6,000 pacientes. Lapatinib se ha estudiado de otra manera en pacientes que han recibido trastuzumab y después de estar libres de enfermedades por un periodo de tiempo, pudieran participar en este estudio de lapatinib y, como lo pueden ver, una diferencia leve pero no estadística. Y tenemos el estudio que se presentó recientemente en ASCO, que es neratinib. Neratinib es un inhibidor de la tirosina sinasa que se está estudiando en etapas avanzadas
y en este estudio de 2.840 pacientes, algo similar. Aquellos pacientes habían recibido trastuzumab, estaban libres de enfermedad, pero pensamos que tenía una posibilidad de una recaída ese paciente, y se estudió neratinib a 240 miligramos por un año. Y en este estudio hay una diferencia, hay un valor agregado de 2% al añadir este agente. Ahorita la agencia regulatoria en los Estados Unidos está viendo este agente y va a hacer una decisión estratégica si pudiera jugar un papel en el tratamiento de pacientes de cáncer de mama a alto riesgo, por ejemplo, los pacientes con ganglios positivos. Recordando que aquellos pacientes con ganglios positivos, si vemos una de las primeras diapositivas que le enseñé del estudio del 98-31 y B31, a pesar de que hubo una diferencia del 10% a favor de dar trastuzumab, a 10 años, pacientes con ganglios positivos que recibieron AC, paclitaxel y trastuzumab, 25% de los pacientes todavía sufrieron una recaída. Entonces tenemos ahí una oportunidad de mejorar, ya sea con pertuzumab o con otras drogas, para subir en ese grupo de pacientes, que contrasta con los pacientes con ganglios negativos que tienen excelentes resultados con una terapia blanca como es trastuzumab. Bueno, nosotros en el Anderson y ustedes aquí en México han utilizado mucho la terapia primaria o neoadyuvante. Y en este caso, ¿qué es lo que tenemos? Cuando utilizamos terapias de blanco y la añadimos a la quimioterapia, como la pueden ver ustedes ahí en morado, la mitad de los pacientes que reciben quimioterapia y terapia blanco y tienen amplificación de HER2 pueden tener una respuesta patológica completa cuando no tienen la expresión del receptor de estrógeno, como pueden ver ahí. Entonces, eso nos da una pauta a utilizar terapias de blanco en la neoadyuvancia. ¿Y qué les puedo decir? Que nosotros publicamos un artículo ya hace mucho tiempo, un estudio pequeño. Lo empezamos en 1999, este estudio. Y íbamos a enrolar 160 pacientes. Pero después de enrolar 20 y luego otros 20 pacientes, ¿qué es lo que encontramos? Que la tasa de respuesta de los pacientes que recibían quimioterapia por 6 meses y trastuzumab se doblaba. En vez de ser 25%, era 65% en los primeros 20 pacientes y 55% en el segundo grupo de pacientes. Por lo tanto, el comité de ética suspendió el estudio y no pudimos completar el reclutamiento. Y nos daba la pauta que trastuzumab pudiera cambiar la historia natural hace tiempo, antes de que la publicación de B31, antes de la publicación de 006. Y este estudio, el que presentó Luca Gianni, similar al de nosotros, pero un estudio más grande, como pueden ver, de 100 pacientes en cada brazo, también demostró lo mismo, una tasa de respuesta que subió del 20 al 40%. Y pues podemos ver que aquellos pacientes que recibieron trastuzumab en un estudio de 200 pacientes, no de 3.000 o de 2.000, aumentó la sobrevida global y el peligro libre de enfermedad en aquellos pacientes que recibieron trastuzumab. Bueno, eso es lo primero en la neoadyuvancia que se hizo. Como les dije, nosotros empezamos a hacer neoadyuvancia con trastuzumab en 1999. Ahí empezamos el estudio. El reclutamiento empezó un poquito al año siguiente. Utilizamos 2 terapias. Una terapia, bueno, se ha hecho un metaanálisis de la utilización de lapatinib, añadírselo a trastuzumab. Y si ven ustedes en todos los pacientes ahí, hubo un aumento en la tasa de respuesta patológica completa al añadir lapatinib. Pero, a pesar de eso, no hubo un aumento en la sobrevida global ni el peligro libre de enfermedad en la adyuvancia. Y eso ha causado una revuelta en cuál es el papel de la respuesta patológica completa o los que les falta una respuesta patológica completa en aquellos pacientes que reciben terapias blancos o quimioterapia. El siguiente paso era estudiar pertuzumab. Y este es el estudio. Si ustedes se ven, las 2 barras de arriba son el brazo experimental y el brazo control. Están ahí. Son básicamente 100 pacientes en cada uno, como pueden ver, 107.
No es 1000, pero son 100. Y también Luca Gianni era el autor principal. Se le recuerdan en NOAA, fueron 112 pacientes. Aquí fueron 100 pacientes en cada brazo. Los dos importantes son los de arriba, por el momento dado, pero también uno de importancia es la terapia blanco sin quimioterapia, que es básicamente el de más abajo, que está como en amarillo, o un poco anaranjado claro, si lo pueden ver de ahí. Son 100 pacientes. ¿Y qué es lo que tenemos? Vemos que hay un aumento en la tasa de respuesta patológica completa al añadir pertuzumab. Esta información, junto con el estudio Cleopatra, hace que la agencia regulatoria en los Estados Unidos, el FDA, considere pertuzumab como una opción en los pacientes con etapas 2 y 3 en la neoadyuvancia basado en estos 200 pacientes que les digo, con todas las controversias, pero hoy en día está aprobado en los Estados Unidos, no así en otros países, incluyendo México, que no está aprobado, pero está siendo revisado por las agencias regulatorias. Y como les dije, el estudio Affinity de más de 4,000 pacientes nos va a dar la pauta final cómo se desempeña pertuzumab en la adyuvancia. Pero las tasas de respuestas básicamente aumentaron en un 20% al añadir pertuzumab a trastuzumab y quimioterapia. Cabe mencionar que hubo un grupo de pacientes que no recibieron quimioterapia neoadyuvante, nada más terapia blanco, y alrededor de un 25% de los que tenían receptor de estrógeno negativo, ER2 amplificado, tuvieron una respuesta patológica completa. Tal vez hay un grupo de pacientes que no les necesitan recibir quimioterapia. De hecho, nosotros en el Anderson, junto con el TBRC, es un estudio que estamos haciendo en un grupo cooperativo transnacional de Estados Unidos, en el que estamos dando a los pacientes con estrógeno negativo, ER2 amplificado, pertuzumab y trastuzumab solamente. Y si tienen una respuesta clínica completa, se les opera. Si tienen una enfermedad residual o no, ustedes pueden darles quimioterapia. Aquellos que no tienen una respuesta clínica y radiológica completa, después de la terapia blanco, se les ofrece añadir taxano, ya sea o AC, a ese grupo de pacientes, tanto después de la operación o antes de la operación. Entonces, realmente así vamos a personalizar la medicina, porque potencialmente puede haber un grupo de pacientes que no necesitan quimioterapia y puede cambiar cómo manejamos a estos pacientes para realmente personalizar la terapia. Si no, le vamos a dar a todos los pacientes quimioterapia, 2 terapias de blanco, 3 terapias de blanco. Podemos empezar a personalizar de veras, y eso es lo que estamos tratando en este estudio piloto que estamos haciendo. TDM1, adutrastuzumab, comercialmente como Kadcyla, se está estudiando en la neoadyuvancia y en la adyuvancia. Nosotros participamos en B50, estamos participando en B50 y participamos en Christine. No participamos en número 3, pero yo sé que aquí en México hubo una participación en el estudio. Esta es una cosa, cómo se va a definir este conjugado, que es un cambio en el paradigma en el tratamiento oncológico, no solamente en cáncer de mama, pero en el tratamiento oncológico, usar un conjugado para tratar a estos pacientes y disminuir las toxicidades y potencialmente la eficacia de nuestros fármacos. Bueno, de aquí ya más o menos les di la historia de la adyuvancia. Si podemos resumir la adyuvancia, ustedes tienen 3 opciones: ACTH, TCH, y en aquellos pacientes con ganglios negativos, nosotros en el instituto hemos adoptado la opción de darle paclitaxel por 12 semanas y trastuzumab por 1 año. Es una terapia corta, pero al fin del día, en el estudio de New England Journal of Medicine, 98% de los pacientes estaban libres de enfermedad a 3 años. Creemos que es una opción terapéutica y la estamos utilizando. En la neoadyuvancia, trastuzumab aumenta la tasa de respuesta patológica y se debe considerar cómo lo usas en la adyuvancia en este grupo de pacientes que no son operables o que tienen mucha carga tumoral en la mama y en la axila. Se puede considerar. El uso de pertuzumab, como ustedes saben, en México no está ahorita indicado, pero se está viendo por las agencias regulatorias, y nosotros, si cumple el paciente el criterio de Neosfera,
lo añadimos como una terapia en nuestra neoadyuvancia. Vamos a hablar de la historia de la enfermedad avanzada. Como les dije, estas son publicaciones que ustedes les han visto y más que todo les voy a dar un par de tips de lo que yo creo que es importante. Y aquí vamos, este es un artículo que publicó Ricardo con el doctor Gabriel Ortobay y un servidor hace varios años, 5 años ya. Y ustedes pueden ver, como les enseñé, las que están en verde están aprobadas por la agencia regulatoria en los Estados Unidos. Ustedes no se acuerdan, pero este artículo fue el artículo del estudio de registro de trastuzumab. Trastuzumab se aprobó en el 98. El artículo se publicó en el 2001, 3 años después. Y ese estudio básicamente cambió el paradigma en este grupo de pacientes, de utilizar quimioterapia, ya sea taxanos o ACE, a utilizar quimioterapia y una terapia blanco. La aprobación fue con paclitaxel. Y como les digo, 1998, este es 2015. Entonces ya pueden hacer ustedes las matemáticas de que tenemos una droga que ha estado con nosotros por un buen tiempo, cambiando la historia natural de nuestros pacientes. Tratamos, nuestro grupo, en el 007, de añadir una quimioterapia, no una terapia blanco, pero 2 quimioterapias y una terapia blanco. Y desafortunadamente, a pesar de que los estudios preclínicos sugería que carboplatino pudiera añadir, en este estudio aleatorio no hubo un aumento en el periodo libre de progresión, la tasa de respuesta o la sobrevida global al añadir carboplatino a este grupo de pacientes. Entonces hay el debate, ¿cuál es el papel de carboplatino en este grupo de pacientes? Cambiando al estándar que, como les dije, se estableció en 1998, nos viene finalmente un agente que ha estado en evolución por mucho tiempo. De hecho, pertuzumab no es una droga nueva, está aprobada recientemente, pero es una droga que se descubrió hace más de una década. Y básicamente, en pacientes resistentes a trastuzumab se estudió dejar trastuzumab y añadir pertuzumab. Y en este estudio, como ustedes pueden ver, que publicó Pepe Baselga hace un tiempo, hubo beneficio clínico a pesar de que habían fallado a trastuzumab. Seguiste con trastuzumab, añadiste pertuzumab con un mecanismo de acción un poco diferente, como les ilustré al principio. Las 2 terapias de blanco sin quimioterapia producen una respuesta en pacientes resistentes a trastuzumab. Y este estudio, pues ustedes están bastante claros en el estudio, ya tiene un tiempo publicado, ¿no? 3 años inicialmente se presentó y se hizo una actualización de la sobrevida global. Es extremadamente difícil aumentar la sobrevida global de pacientes con cáncer con etapa avanzada en primera línea. El estudio que les enseñé del 2001 aumentó la sobrevida global en una mediana de 5 meses. 5 meses quimioterapia, trastuzumab fue mejor que quimioterapia sola. 5 meses la sobrevida global, la mediana. Entonces tenemos Cleopatra, brazo control arriba, brazo experimental en ese tiempo abajo en verde. ¿Qué es lo que tenemos? Que tenemos casi 1000 pacientes, como 800 pacientes. ¿Y qué es lo que tenemos? Que 80% de nuestros pacientes responden a la terapia, una enfermedad agresiva. Menos del 5% tiene una progresión o resistencia primaria al añadir 2 terapias de blanco y una quimioterapia. No 2 quimioterapias, una quimioterapia. Y esto es lo que aprueba la droga en el mundo. Básicamente esta diapositiva, un aumento de 6 meses en el tiempo de la progresión como objetivo primario del estudio. Ustedes pueden ver la P ahí, bastante significativa en 800 pacientes. Esta diapositiva aprueba pertuzumab. Todo el mundo le llama el régimen Cleopatra, pero esa es la diapositiva que aprueba eso. 6 meses. Lo más crucial, lo más importante,
Este es esta diapositiva, en que es el aumento en la sobrevida global en la mediana, independientemente de las características de los pacientes que no tenían tanta carga tumoral, que no habían recibido mucha terapia anterior. Solamente 10% habían recibido trastuzumab en la adjuvancia. Pero al final del día hay 2 brazos y 400 en cada brazo. Y los pacientes recibieron otras terapias porque se hicieron en diferentes países que había acceso a otras terapias. Y podemos ver que hay un aumento en la sobrevida global, a pesar de que es primera línea. Es pocos de los estudios, los puedes contar con poco. No sé si necesitas una mano. Que aumenta la sobrevida global en más de un año. ¿Okay? En más de un año, al añadir una terapia blanco, no una quimioterapia, una terapia blanco al backbone que le llamamos nosotros, a la terapia básica que era de trastuzumab y un taxano. Ahí más o menos en amarillo les cuento la historia de lo que es, o sea, esto no los tengo que convencer, está aprobada y se puede utilizar. Ustedes tienen acceso al fármaco con esta indicación ya por un par de años. Hay que aprender a manejar las toxicidades. Recordando que docetaxel en este estudio se dio 75 por metro cuadrado, pero tú podías escalar eso. La mediana de números de ciclos de quimioterapia fueron 8. Hay ciertos, en Estados Unidos mucha gente usa el otro taxano, incluyendo nosotros, paclitaxel semanal. Unas gentes utilizan nab-paclitaxel. El estudio se hizo con docetaxel. No esperamos que pudiera haber un cambio y se han producido ciertos estudios pilotos como el del Memorial Sloan Kettering, y esa es una cosa que debes de considerar. Y en las guías de NSN te dice un taxano, no te dice docetaxel, pero el estudio se hizo con docetaxel. Como pueden ver en la diapositiva, hay 2 retos. Uno es la diarrea, y nosotros premedicamos al paciente por los primeros 3 días con Imodium para tratar de disminuir la diarrea. Hay una incidencia alta de neutropenia febril cuando estás combinando las 2 terapias de blanco y docetaxel. Entonces tú tienes que definir si este paciente va a ser candidato a recibir factor estimulante colonia o no. Eso es importante. Entonces hay que estar activo en manejar la diarrea y hay que estar vigilantes de que va a haber un riesgo de neutropenia febril. Bueno, las conclusiones son obvias. Lo más importante, un aumento en la sobrevida global de más de un año de mediana es un cambio al paradigma. Y por eso, como les dije yo más que todo les estoy dando tocar un par de puntos porque pues esto está publicado 2 veces, de hecho ya, pues Andy Swain y Pepe Balselga, y es un estándar a nivel mundial. Cambiando de tema, pero siguiendo con terapias de blanco, este es el estudio Bolero 1 que presentó Sarah Hurwitz de UCLA, el grupo de Dennis Lehman. Estos pacientes recibieron un taxano con trastuzumab con o sin everolimus. Y como pudieron ver ustedes en la presentación, no hubo mucha diferencia en el tiempo a la progresión y hoy en día no tiene una indicación sabiendo que el brazo control ya no es un brazo control, pero no hubo una diferencia clínica en este grupo de pacientes. Y pues a pesar de que nosotros participamos en este estudio, más de 1,000 pacientes, es un estudio que pues aprendimos, yo siempre le veo algo positivo a algo. Tenemos el estudio Marianne. Este no tiene el brazo de pertuzumab como brazo control, tiene el brazo control de trastuzumab y un taxano, ¿verdad? Que es el de arriba. Y luego tenemos 2 brazos, TDM1 y placebo, y TDM1 y pertuzumab. Pensábamos nosotros que era un cambio, potencialmente cambio de paradigma, porque pudiéramos evitar quimioterapia clásica, recordando que TDM1 o adotrastuzumab, que es el nombre oficial, básicamente trae una molécula de quimioterapia intracelularmente, y ahorita les voy a mostrar eso en una diapositiva,
y pensamos que pudiéramos tener una opción nueva, pero como ustedes saben, los 3 brazos, no hubo una diferencia clínica o estadística en los 3 brazos, taxano, trastuzumab, TDM1 con o sin pertuzumab, no hubo una diferencia estadística. Y la sobrevida global, como la pueden ver ustedes, ahí es un poco temprana, pero no hubo un cambio. Esto lo presentó Paul Ellis en ASCO de este año. Y pues realmente nosotros participamos en el estudio. Yo tengo una paciente que tiene ahorita 4 años, está libre de enfermedad, se presentó con metástasis hepáticas, cáncer de mama inflamatorio, que debuta con eso. Pero ella estaba en el TDM1 con o sin pertuzumab, no sabemos si estaba en el pertuzumab o no. Pero Mariana Chávez, mi socia, que va a hablar mañana, también tiene una paciente, de hecho lo estábamos discutiendo, que ha estado más de 4 años en la terapia y recientemente progresó y ahorita ella está recibiendo pertuzumab porque estaba en el TDM1 solo. Pero bueno, efectos secundarios, obviamente dar una terapia que le llamo yo quimioterapia de blanco, que es TDM1, que tiene una terapia de blanco y una quimioterapia de blanco combinada, contra quimioterapia normal y trastuzumab, pues las toxicidades obviamente son diferentes. Tu paciente tiene alopecia, tu paciente tiene cansancio, tu paciente tiene neuropatía. Trastuzumab puede causar una neuropatía leve, sobre todo en aquellos pacientes que han recibido taxanos anteriormente. Pero te puede bajar las plaquetas, como pueden ver ahí. 8%, 7 a 8% de los pacientes tienen una disminución de plaquetas que son clínicamente significativas, pero realmente una mejor calidad de vida. Entonces no fue superior, a pesar de que teníamos nosotros como esperanza que TDM1, que está aprobado en pacientes resistentes a trastuzumab, no fue superior, pero fue igual. Entonces aquel paciente, nosotros, yo sé que aquí no está aprobado ni en los Estados Unidos ni aquí, pero en aquel paciente que no puede recibir quimioterapia estándar como docetaxel o paclitaxel, pues, y pensamos que puede tolerar TDM1, pudiera ser una opción en un grupo selecto de pacientes en primera línea, y eso es como nosotros lo vemos desde el punto de vista clínico, no regulatorio. ¿Qué hacemos en los pacientes cuando se vuelven resistentes a trastuzumab? Bueno, ¿qué hacíamos? Les cambiábamos la quimioterapia y seguíamos trastuzumab. En rojo, ustedes ven el estudio que aprobó lapatinib en pacientes resistentes a trastuzumab. Un estudio pequeño, 320 pacientes, y hay un aumento, es una quimioterapia, en este caso capecitabina, contra capecitabina y lapatinib en pacientes resistentes a trastuzumab. Y eso es lo que aprueba lapatinib, que es una terapia activa en cáncer de mama, tiene como cualquier otra terapia, hay que manejar las toxicidades, como acabo de mencionar, que la seguimos utilizando, pero yo les voy a decir cómo la estamos utilizando. Es como el estudio de abajo, no el de en medio. Y esto es lo que utilizamos nosotros en pacientes resistentes a pertuzumab y resistentes a TDM1. En vez de darle una quimioterapia, les damos trastuzumab y lapatinib basado en este estudio, 300 pacientes también, pero en contraste que el estudio anterior, que no hubo un aumento en la sobrevida, hubo un tiempo de la progresión mejor, pero lo más importante, 5 meses de aumento en la sobrevida global, que es otra vez un poco de los estudios en enfermedad avanzada, que aumenta la sobrevida global. Y entonces, había cruzamiento en este estudio, y a pesar de eso, hubo un aumento en la sobrevida global. Entonces, es nuestra combinación cuando utilizamos lapatinib. De hecho, este estudio fue un estudio que organizó Glaxo. Neratinib, ya les dije, es una droga que se está utilizando, está definiéndose cuál va a ser el papel de esta droga en la adyuvancia o en la neoadyuvancia. Nosotros participamos en un estudio neoadyuvante del NSBP y estamos en espera de los resultados. Y también hay que esperar si esta droga se va a aprobar en enfermedad avanzada con los estudios que se están llevando a cabo.
Este es Adotrasduzumab, TDM1. Este es como pueden ver en la diapositiva, tiene la molécula de trastuzumab, tienes un puente o linker en inglés y le añades mitacin, DM1, que clínicamente no se puede administrar endovenoso por la toxicidad, pero esto se administra, se internaliza el agente y se libera a través por los lisosomas y se libera internamente. Sí tiene algunos efectos secundarios generales, como ahorita les voy a enseñar las toxicidades, pero es una manera totalmente nueva de manejar cáncer, en este caso cáncer de mama resistente a trastuzumab. Se estudió en pacientes resistentes a trastuzumab. Bueno, le vas a dar también trastuzumab, sí, pero vamos a traer una molécula de quimioterapia y trastuzumab va a funcionar, va a mantener el bloqueo anti-HER2, a pesar de que ha desarrollado un mecanismo de resistencia, pero mantiene eso y traes, en este caso, una quimioterapia de blanco. Y hubo respuesta en pacientes resistentes a trastuzumab, todos, y 60% habían fallado lapatinib. Y este es el estudio Emilia, y ustedes han visto Sunil Verma ha venido varias veces a México y ha presentado este estudio. TDM1 con el brazo control, estamos hablando de 1000 pacientes resistentes a trastuzumab. Tasa de respuesta fue superior, 45 contra 31. Y esto es lo que aprueba la droga, tanto en México como en otros lados del mundo. Un aumento en el tiempo de la progresión que va de 6.4 en el brazo control a 9.6 en el brazo experimental. Recordando que nadie había recibido lapatinib, ¿verdad? El brazo control tiene lapatinib, capecitabina. Una terapia de blanco con una quimioterapia. Una terapia de blanco, una quimioterapia de blanco. Dos cosas de blanco contra una, en este caso, capecitabina, lapatinib. Y pueden ver que hubo un aumento en la sobrevida global, otra vez 5 meses, al añadir una terapia de blanco con quimioterapia de blanco fue superior que el brazo control, aumentando la sobrevida global, que es difícil de hacerlo en enfermedad avanzada. Toxicidades, obviamente totalmente diferente. Pero si ustedes pueden ver, hay una trombocitopenia, 10% de los pacientes, hay una elevación de las enzimas hepáticas, pero hay otras toxicidades más importantes con el brazo control. Entonces, basado en esta información, básicamente hemos adoptado Adotrasduzumab, TDM1, como la terapia en pacientes que fallan a trastuzumab. Pensamos que el índice terapéutico es superior. Este es otro estudio que también se publicó ya en el Lancet. Y en vez de usar capecitabina, lapatinib, podías escoger lo que tú querías. Trastuzumab con quimioterapia, lapatinib con algo, con capecitabina, contra TDM1. Y tenemos ahí un estudio de 600 pacientes, un poco más chico, y básicamente el tiempo de la progresión se dobla de 3.3 a 6. Y si tú ves ahí la respuesta de 10% a 30%. Y estas son las curvas que salieron ya en el Lancet, que básicamente demuestra lo que les acabo de decir, pero de una manera gráfica. Bueno, everolimus también se ha estudiado en pacientes resistentes a trastuzumab. Y este es Bolero 3, que ustedes están bastante familiarizados. Ya Fabre lo publicó en Lancet Oncology. Y básicamente en pacientes que habían fallado a trastuzumab, la mitad recibieron vinorelbina, trastuzumab, y la mitad vinorelbina, trastuzumab y everolimus 5 miligramos. ¿Y qué tenemos? Que hubo un aumento en el tiempo de la progresión. No tenemos la información en la sobrevida global todavía. Y estas son las toxicidades, como pueden ver. Ustedes están bastante familiarizados con everolimus.
Les han dado bastante información. Está aprobada en neoplasias, además de cáncer de mama en pacientes con receptor de estrógeno positivo, HER2 normal, que han fallado a inhibidores de la aromatasa. Y básicamente estamos en espera de la sobrevida en este estudio. Entonces, ¿cómo le hacemos nosotros en el instituto? Ya para resumir y movernos ya voy a concluir qué es lo que hacemos el lunes, porque mañana no hay trabajo. ¿Qué es lo que tenemos? En pacientes que no han recibido trastuzumab, este es el brazo de nosotros, y les damos un taxano, trastuzumab, pertuzumab. A la progresión TDM1, y como les dije, nosotros usamos más trastuzumab, lapatinib, que capecitabina y lapatinib. Y aquí le puedes dar una quimioterapia con trastuzumab de cuarta línea. En pacientes que han recibido trastuzumab y tienen menos de un año, recordando que los estudios Cleopatra, 12 meses de periodo libre de enfermedad. Emilia, menos de 6 meses. ¿Y qué pasó si tienen 9 que están en medio? Nosotros decidimos que si tenían menos de un año, les vamos a dar TDM1, adotrastuzumab, trastuzumab, lapatinib y así. Y si tenían más de un año, va a ser igual que este brazo que está acá. Eso es que es bastante similar a las guías de 2015, recién salidas hace poco, y ahí los pueden ver. Básicamente es lo mismo que yo les acabo de decir. Nosotros participamos en esas guías y básicamente tenemos la preferencia aquí, tenemos estas dos opciones. Tenemos aquí esto, Cleopatra, Emilia, y nosotros preferimos lapatinib, trastuzumab en vez de lapatinib, capecitabina. Entonces eso está en las guías. Desde el punto de vista de qué piensan, ya les dije qué hacemos nosotros en el Anderson, pero qué piensan en el comité de nosotros tenemos nuestra representación, básicamente lo mismo que les acabo de decir. En la adyuvancia, trastuzumab cambió la historia natural y lo puedes dar TCH, AC seguido de paclitaxel, trastuzumab, o tipo HERA, que nosotros utilizamos ya sea el 1 o el 2, no utilizamos esta. Por un año el trastuzumab, ya les dije, pero en pacientes con etapa 1, nosotros también nosotros utilizamos esto, algo similar a las guías. Por último, la última diapositiva, en la neoadyuvancia, y eso es en Estados Unidos otra vez, pertuzumab lo añadimos en pacientes con etapas 2 y 3, sobre todo en los pacientes con más carga tumoral, y puedes dar TCH con pertuzumab, FEC, seguido de docetaxel, Herceptin y pertuzumab, trastuzumab, docetaxel, seguido con FEC, los diferentes esquemas. La posición de nosotros es dar THP por 6, unos utilizan TCHP, o usamos AC por 4 y luego THP por 4, y luego los pacientes van a la cirugía. Recordando que en México no está indicado regulatoriamente a usar pertuzumab en la neoadyuvancia y en la adyuvancia, pero en los Estados Unidos, como le estoy dando las guías de Estados Unidos, sí está. Y creo que esta es la última información, la última diapositiva, y entonces ahorita ya le doy la palabra a Cintia para ver las preguntas que ustedes tengan. Creo que les traté de dar pues básicamente en 48 minutos un panorama de muchas cosas que ustedes ya saben y cómo los encajas, pero dártelo de una manera resumida y tratar de dar énfasis a un par de cosas durante los 48 minutos. Muchas gracias por su atención y vamos a ver cómo estamos de preguntas. Muchísimas gracias, doctor Valero, por su presentación. Bueno, vamos a dar lugar a la sesión de preguntas y respuestas. No sé si tenga alguien preguntas, vamos a estar circulando un micrófono, ¿es así, verdad? Y si no, bueno, es un auditorio chiquito, podemos nada más hablar muy fuerte. ¿Alguien tiene de entrada preguntas? Yo tengo un montón.
Alberto. Bueno, a mí me gustaría primero preguntar, doctor, en su última diapositiva nos mostró varias dudas que hemos tenido muchos los clínicos en la parte de 6 meses a 1 año del utilizar pertuzumab o TDM1. Lo aclaró que entonces el corte es 1 año. Bueno, esa es una controversia mundial, ¿no? En los Estados Unidos, todos sabemos cuál es la información de pertuzumab. Tenemos la información que cuando lo añades en primera línea, en enfermedad avanzada, te aumenta la mediana de sobrevida en más de 1 año. Ese es dato número 1. 2, cuando lo das en la neoadjuvancia, te aumenta la tasa de respuesta patológica en 20%. Si era 20 o si era 40, ahora es 60. O si era 35, 55. Entonces, la cuestión es cuál es el papel de pertuzumab en Estados Unidos, porque no está aprobado en otros lugares en la adjuvancia, en la neoadjuvancia. Lo damos por 4 ciclos AC, THP y luego cirugía. ¿Y qué hacemos después de cirugía en un paciente con cáncer de mama inflamatorio o con un paciente con etapa 3? Nada más le damos 4 dosis. En aquel paciente que se presenta, nos lo manda el cirujano después de que lo operó y tenía un tumor de 2 centímetros, pero tiene 8 ganglios positivos, tiene etapa 3. Ya lo operaron. ¿Dónde encajas el pertuzumab? No hay aprobación en la adjuvancia desde el punto de vista regulatorio en los Estados Unidos. Las guías de NCCN te dice que consideres pertuzumab en la adjuvancia, no te dice por cuánto tiempo. Y dices, bueno, de la adjuvancia, ¿con qué estudio? Basado en la información que les dije, nosotros siempre hemos dado en la adjuvancia lo que damos en la neoadjuvancia. Entonces, por un ejemplo, llega un paciente que tiene un tumor de 2.5 centímetros, tiene un T2, clínicamente N0, pero te lo mandó el cirujano porque tienes un equipo multidisciplinario y dices, ve a ver el oncólogo antes de que te opere. Y dices tú, bueno, ella cumple, en Estados Unidos cumple con el requisito de que se le puede ofrecer pertuzumab. Ya lo evaluamos, le sacamos un ultrasonido de la axila, ganglio sentinel, perdón, en el ganglio se ve sospechoso, biopsia positivo, tienes un T2N1, pero te lo mandó el cirujano. Le vas a ofrecer THP o TCHP o ACTHP a ese paciente. Está en el dossier, se lo ofrecemos. Pero si andabas de vacaciones, andabas en Cancún y el cirujano dice, yo no puedo esperar, y lo opera y tú la ves 2 semanas después, pero el paciente ya lo operaste y tenía el tumor, estaba más grande de lo que querías, medía 3.5 centímetros en vez de 2.5. Lo operó y en vez de tener un ganglio que se veía que ya lo biopsiaste, tenía 4, o sea, tiene etapa 3. Si soy, ¿sabes qué, Juanita? Porque estuve de vacaciones, a ti no te voy a dar pertuzumab, pero tu amiga que vino a verme antes de que te fueras de vacaciones, sí le di pertuzumab. Entonces, esa es la disyuntiva que tenemos. A un paciente le puedes dar pertuzumab con etapas tempranas y a uno con más avanzada, con etapa 3, no se lo puedes dar Entonces, la decisión de la controversia y todo, dentro del grupo de nosotros, decidimos que nosotros le vamos a ofrecer pertuzumab a los 2 pacientes. Si dices, bueno, si tiene un T2N0, bueno, ahí vas a estar. Pero en pacientes con ganglios positivos, ya les dije, con quimioterapia y trastuzumab, 25% de los pacientes van a recaer. Entonces, hay bastante para mejorar. Entonces, esa fue una decisión bien o mal, y entonces está en la guía. Entonces, si llega un paciente con 4 ganglios positivos y un tumor de 3.5 centímetros, nosotros vamos a discutir con ellos pertuzumab. En Estados Unidos también tienes que ver si te lo van a pagar. Oye, ¿y les das 6, Valero, o les das 17? Que 17 es 1 año. Y también nosotros, ahí dentro del grupo, unos nada más están dando 6.
yo pienso en los pacientes con cáncer de mama inflamatorio, que yo veo muchos o localmente avanzado, creo yo que debemos dar una terapia completa. Entonces se las doy completa, que son los 17. Pero eso hasta que no tengamos Affinity, no va a haber alguien. Si tú les preguntas a los de Memorial, les dan los 17. En otros lados no les dan adyuvante, nada más les dan adyuvante por 6. Entonces no creo que hasta que tengamos Affinity esta controversia va a seguir, y es más que todo individual y basado en Cleopatra y basado en Neosphere y Triafena, pero lo único que puedes sustentar de una manera que tú la puedas utilizar y que se vaya a probar a nivel mundial es Affinity, que realmente dentro de pronto vamos a tener resultados de ese ensayo. Ya tenemos aquí varias preguntas, lo voy a dividir por áreas para no revolverlo, metastásico, adyuvante y neoadyuvante. Su pregunta, doctor Silva, vamos a hablar primero de metastásico, es sobre metastásico. De acuerdo. Adelante. Sí, ahorita hemos hablado del uso de la quimioterapia más un anti-HER2, pero ¿qué papel tendría el uso de hormonoterapia más anti-HER2 en pacientes con receptores positivos? Bueno, hay un estudio muy importante, de hecho yo estuve en la junta se llama ahora NRG, pero es el de NSBP. Se hizo un estudio neoadyuvante con TSHP con o sin hormonoterapia en aquellos pacientes con receptor de estrógeno positivo para ver si la tasa de respuesta va a aumentar. Inicialmente el estudio era de 250 pacientes, pero se aumentó la muestra y va a ser más grande. Se aprobó por la agencia, por lo que le llamamos nosotros el Instituto Nacional de Cancerología. Es un estudio que viene a través del Instituto Nacional de Cancerología. Y vamos a ver si se añade eso. El grupo de Baylor en Houston ha demostrado que si usas terapia de blanco con hormonoterapia, las tasas de respuesta se ven superiores, pero no es un estudio aleatorio. Entonces, hasta que no tengamos ese resultado, vamos a tener la respuesta patológica completa. ¿Qué haces tú en la adyuvancia cuando una vez que se termine la quimioterapia? Bueno, empezamos la hormonoterapia. Pero el único estudio que nos va a dar la pauta hasta cierto grado en un grupo pequeño, van a ser 400 pacientes, es si añade la tasa de respuesta, el bloqueo hormonal. Si es posmenopáusica, le damos letrozol. Si es premenopáusica, le damos goserelina o Luprolay, el que quieras usar, y letrozol, y eso nos va a dar una pauta. Mientras no hay ninguna otra información. Pero en enfermedad avanzada, basado en Cleopatra, si un paciente viene, vamos a decir que tiene receptor de estrógeno positivo, y el paciente está asintomático, pero no mucho, dices, bueno, yo en vez de darle docetaxel o paclitaxel, pertuzumab, trastuzumab, le voy a dar hormonoterapia en vez de quimioterapia. No creo que sea prudente, basado que hay un aumento en ese estudio, en la sobrevida global de más de un año de mediana. Entonces hay que quedarse con la información. No le daría, si la paciente no puede tolerar el tratamiento es otra cosa, pero no lo sustituiría con la información que tenemos hoy en día. Y yo agregaría nada más a esa respuesta que en el estudio PERUSE, ahí sí se está incluyendo que las pacientes después de haber recibido la quimioterapia junto con los dos tratamientos anti-HER2 y de terminar la quimioterapia, se continúa el tratamiento si es receptores hormonales positivos con antihormonoterapia. Entonces eso nos va a dar un poquito más luz acerca de esa respuesta en particular. ¿Alguien más con alguna pregunta sobre cáncer de mama metastásico? Aquí tenemos algunas. Una de ellas, doctor, es: en caso de que una paciente en primera línea hubiera ya recibido terapia anti-HER2 con Herceptin más quimioterapia, si ustedes a la progresión, ¿qué consideran? Si considerarían a esa paciente iniciarle con pertuzumab en segunda línea ya que no lo recibió en primera línea, o se irían hacia TDM1. ¿Cuál sería ahí la conducta? Si el paciente progresa mientras que está en terapia anti-HER2,
la paciente no pudo recibir pertuzumab. Por ejemplo, ahorita que tenemos la aprobación pues más recientemente, que la habíamos tenido con ¿Cuál es el papel de trastuzumab? pertuzumab en bueno, el estudio que la publicación de José Baselga fue en pacientes que han fallado trastuzumab, no en pacientes que han fallado TDM1, pero nosotros en aquel paciente que no ha recibido pertuzumab por una cosa o la otra y progresó en TDM1, nosotros le ofrecemos pertuzumab, recordando que pertuzumab está aprobado en primera línea solamente y ciertas compañías de seguros a lo mejor no te van a pagar. Nosotros para eso le preguntamos de antemano a la compañía. Esta es la recomendación para estas drogas que cuestan algo de dinero, como ustedes saben. Todas estas drogas, antes de nosotros administrárselas al paciente, mandamos una solicitud a la compañía de seguro, es decir, si lo apruebas o no. Si no nos lo aprueban, pues apelamos, ¿verdad? Pero si no, antes de dárselos, lo tenemos que conseguir, porque no le podemos cobrar al paciente 2 dosis o 3 dosis de TDM1, pertuzumab en este caso, si no lo había recibido. En las guías de NCCN, aquel paciente que no recibió pertuzumab en primera línea, está aceptable ofrecerle en líneas subsecuentes basado en un estudio solamente. Como les dije, ninguno de los pacientes recibió TDM1, nada más recibieron trastuzumab. Otra de las preguntas es, en caso de que la paciente no pueda recibir taxanos en combinación con pertuzumab y Herceptin, ¿qué otra quimioterapia se podría combinar? Que la paciente hubiera hecho una reacción anafiláctica, por ejemplo, a docetaxel o paclitaxel, si se puede combinar la doble terapia anti-HER2 con otra quimioterapia. Bueno, en esos pacientes pues no hay información de una, y no usamos, además de las antraciclinas y de los taxanos, ninguna droga se utiliza en la adyuvancia con excepción de carboplatino en TSH, ¿no? Entonces, no hay ninguna, o sea, a esos pacientes si tuvieron si no habían recibido, por ejemplo, empezaste con TSH-P o TSH y no toleró la T, pues puedes completar tus terapias con carboplatino, porque pues esa fue la manera que lo hicimos en 006. Aquel que no toleró, no te puedo decir de antemano cuántos les quitamos el taxano, pero sí hubo unos. Entonces dices tú, bueno, es que creo que nos quedamos cortos de quimioterapia. Pues les puedes completar si 4 ciclos de lo que te quedó, le dices 1 con taxanos y 3 carboplatino en Herceptin, y le puedes dar AC, porque piensas tú, bueno, AC era AC seguido TH, es lo mismo casi que TSH, que básicamente la diferencia son 18 meses de 6 ciclos de taxanos contra 4, ¿no? Entonces, si tú estás alto riesgo y pues tienes que preguntarte otra vez si debe el paciente recibir AC, eso ya es más individual. Pero no le daría vinorelbina o capecitabina o gemcitabina en la adyuvancia. Acá la pregunta iba más orientada a la parte de metastásico. Tenemos un estudio fase 2, el Velvet con vinorelbina, que en dado caso que la paciente fuera, pues, por ejemplo, alérgica a los taxanos, pues probablemente se pudiera combinar la terapia anti-HER2 basado en un estudio fase 2 con vinorelbina. Desde el punto de vista de juicio clínico, bueno, si hay estudios que se han hecho pilotos con otros quimioterapias, obviamente sería algo, como les dije, cuando falla trastuzumab taxano, les damos vinorelbina taxano, y hay algo de información de seguridad, sería clínicamente razonable. Metastásico. Sí, doctor, pregunta para cáncer de mama metastásico. ¿Alguna diferencia entre trastuzumab, pertuzumab, TD1, lapatinib en las pacientes específicamente con metástasis cerebrales? ¿Alguna diferencia que haya en información? Bueno, en ese subgrupo.
Bueno, obviamente tenemos esa pregunta que surge. La mayoría de la gente lo que hace, si no te está progresando más allá del cerebro, sigues con trastuzumab y le cambias a lapatinib. Hay estudios que se han demostrado que potencialmente, a pesar de que no tenga una penetración óptima, los anticuerpos monoclonales, a lo mejor no hay. Hemos tenido respuestas en pacientes que reciben terapia anti-HER2 con anticuerpos monoclonales y se está estudiando con TDM1 si potencialmente eso se pudiera, pero yo creo que hasta que tengamos un poco más de información, la tendencia clínica es, si te está progresando en el cerebro y tú no controlaste del cerebro, vamos a ir con radiocirugía, y quieres tener una respuesta, en general hay la tendencia a dejar trastuzumab y añadir lapatinib, pero dependiendo cuál es la situación clínica. Gracias. Había una pregunta similar, ¿qué sucede en pacientes que tienen progresión al sistema nervioso central, pero que el resto de la enfermedad sistémica se encuentra controlada? ¿Cuál es la indicación ahí? ¿Cambiar terapia anti-HER2? ¿Cambiar solamente quimioterapia? Pues vamos a lo mismo. Si no puedes controlar la enfermedad cerebral localmente, vamos a decir, pues tienes que tener una terapia que tenga penetración al sistema central nervioso. Entonces, en general la mayoría de la gente va a utilizar lapatinib en ese grupo de pacientes. Y si le estás dando quimioterapia con, no sé, vamos a decir que estaba en un taxano y trastuzumab y te progresó, si le cambias al capecitabina y lapatinib, la mayoría de nosotros le cambiamos, si el cerebro seguimos con trastuzumab y le damos lapatinib, ya sea con o sin capecitabina. Preguntan, doctor, si puede elaborar un poquito más en esta parte de la premedicación con loperamida para pacientes que comentaba usted cuando utilizan pertuzumab. Pues nosotros se la damos 4 veces al día los primeros 3 días, ¿no? Entonces tienes que ver, tienes que ponerte, la diarrea es un efecto secundario que si has dado la combinación pasa, ¿no? Entonces nosotros no nos esperamos y entonces a veces los pacientes se lo toman por 2 días y dependiendo cómo, pero nosotros se lo damos por 3 días, 4 veces al día. No hay un estudio aleatorio, ¿ok? La última pregunta que tengo aquí de cáncer de mama metastásico es ¿cuál es el papel de TDM1 en cuanto a la actividad en sistema nervioso central? Bueno, nosotros pensamos que una paciente que ha tenido metástasis cerebrales por un periodo prolongado, que ya sé que se le ha operado, que se le ha dado radiocirugía, que todo, pensamos que ha habido casos aislados de respuesta a TDM1. Entonces, si el paciente, vamos a decir que ya progresó en lapatinib, capecitabina, trastuzumab, pensamos que es razonable ofrecerles TDM1. Pero la información es bastante limitada. En el estudio Emilia, donde se comparó TDM1 contra el que era antes estándar lapatinib, capecitabina, y se vio la frecuencia de progresión en sistema nervioso central, la diferencia fue muy baja. En el brazo de lapatinib capecitabina fue de 0.6% la progresión al sistema nervioso central versus 1.8% en el brazo de TDM1. Ok, ahora tenemos aquí unas preguntas en cuanto a la parte de adyuvancia y una de las preguntas es si actualmente se considera algún paciente candidato para recibir neratinib adyuvante, si eso en la práctica clínica lo están haciendo y si hay algún paciente particular donde se debería de considerar. Bueno, neratinib obviamente no está aprobado, entonces no lo podemos utilizar. Vamos a lo mismo. Si tú ves en una de las diapositivas que presenté, que salió en el Journal of Clinical Oncology,
A los 10 años, B31 y 98-31, que son los estudios americanos, 25% de los pacientes con ganglios positivos van a recaer. Entonces, si tú te ves en ese grupo de pacientes, va a haber la decisión estratégica si la droga se aprueba, si tú le vas a ofrecer a ese grupo de pacientes una terapia tardía con un inhibidor de la tirosina sinasa. Neratinib, 240 miligramos diarios, también es un reto, hay que darle premedicación, pero por un año. Entonces, para manejar la diarrea, que te afecta tu calidad de vida porque pues, te dice ayudancia, tienes que ir a trabajar, tienes que ir al súper, tienes que ir a recoger a los niños a la escuela. Entonces, si tienes diarrea grado 2, no creas que es tan fácil, ¿no? O sea, no estuvieran ustedes aquí. Entonces, pero yo creo que ahí la pregunta más importante va a ser ¿qué pasa cuando ya tengas la información de Affinity si el estudio sale positivo? Porque nadie recibió pertuzumab. ¿Y qué tanto vas a poder añadir a este grupo de pacientes y cuál es el costo? Sabiendo que el valor absoluto del estudio, como ustedes pueden ver, fue bastante pequeño. Pero yo creo que hay un grupo de pacientes que se puede seleccionar y vamos a ver cuando se haga la evaluación más concisa del estudio si hay un subgrupo de pacientes que el valor absoluto vale la pena la toxicidad. Así es lo que estamos haciendo con ganglios negativos, le estamos quitando quimioterapia, que les dábamos 6 meses, ahora les vamos a dar 3 meses. Y a ese grupo de pacientes no les vamos a dar, pensamos que una terapia blanco es suficiente. Pero en cambio tienes pacientes que tienen más de 4 ganglios o más, que potencialmente pudieras tú que el valor agregado de tus terapias va a tener un costo-beneficio importante y también toxicidad-beneficio. Pero ahorita la agencia regulatoria está viendo a la gente, nosotros hemos discutido internamente eso y potencialmente, como les dije, aquellos pacientes que tienen un riesgo alto, si ustedes ven el 006 que publicamos nosotros en el New England Journal of Medicine, a 5 años, pacientes con 4 más ganglios, 25 ya habían recaído a 5 años, a pesar de haber recibido ACTH. Entonces, será el grupo que debes de considerar, 4 ganglios, cuál es el valor absoluto, cuánto va a costar. Pero ahorita no está aprobado, entonces no nos tenemos que preocupar por mientras. Aquí nos preguntan que en qué pacientes son los que debe uno considerar la terapia con TSH versus ACTH. Bueno, alguien le estaba enseñando yo el otro día probablemente a uno de mis residentes. Si ustedes ven en el apéndice del estudio que publicamos en el New England Journal of Medicine, no lo ves en el estudio en sí, en lo que tú tienes que meterte al apéndice. Y si tú vistes en esos pacientes con ganglios positivos, 4 o más, la diferencia entre TSH y ACTH fue estadísticamente 0, obviamente porque no puedes comprar los brazos, pero numéricamente 76% contra 75%. Entonces mucha gente dice, y si tiene más de 4 ganglios, yo le doy ACTH. Si tiene ganglios negativos, yo le doy TSH. Y de hecho, en ganglios negativos la diferencia absoluta es 3%. En 4 ganglios o más, la diferencia es 1%. Entonces a este sí se los vas a dar y acá le vas a dar TSH. Entonces, desafortunadamente, ese estudio estadísticamente, a pesar de que tienen 1000 en cada brazo, la gente los compara todo el tiempo. Entonces, pero tradicionalmente lo que están haciendo mucha gente, antes de que saliera el estudio de Taxol, de paclitaxel por 12 semanas, a ganglios negativos le daban TSH, a ganglios positivos le daban ACTH. Nosotros ya después con la gente se ha ido acostumbrando a dar TSH y la controversia es cuánto añade el carboplatino además de la toxicidad. Entonces ahora se nos ha facilitado y se está usando más TSH en la adyuvancia
en pacientes con etapas 2 y 3 que ACTH. Y para etapa 1 se está usando paclitaxel por 12 con trastuzumab. Más o menos eso es como se está pasando en Estados Unidos. ¿Alguien más con alguna respuesta de adyuvancia? Pregunta, perdón. Ok, en cuanto a neoadyuvancia hay algunas preguntas y una de ellas es que si la respuesta patológica dicta el tratamiento adyuvante en pacientes que recibieron algún esquema como pertuzumab, Herceptin, taxanos, y si no logra una respuesta patológica completa, si eso dicta darle más quimioterapia como por ejemplo con AC posterior a la cirugía. Bueno, eso también es, pues, esa respuesta no la vamos a tener desde el punto de vista de quimioterapia. Lo único que vamos a tener es que en B50, aquel paciente que tiene enfermedad residual en el seno o cualquier ganglio positivo, después de una terapia con taxanos, con o sin antraciclinas, con o sin pertuzumab, es candidata para B50 y que casi va a cerrar al final de este año. El reclutamiento ha sido bastante rápido. La mitad de los pacientes van a seguir con trastuzumab, no quimioterapia, y la mitad de los pacientes se les va a dar TDM1 por un año. Entonces, eso te puede dar una pauta entre si mejorar la terapia blanco para añadiendo una quimioterapia blanco, que en este caso es TDM1, puede cambiar la historia natural. Desde el punto de vista clínico, si un paciente le diste TSHP o TSH neoadyuvante y operas a ese paciente y tiene 4 ganglios positivos, bueno, mucha gente le va a dar AC por 4. ¿Va a haber algún cambio en esos pacientes dándole AC? No sabemos, pero esa es una tendencia clínica. Dices, bueno, es que no se lo di desde antes, yo le iba a dar AC y luego le iba a dar TSHP o TH, pues no se lo di antes, estaba esperando la tasa de respuesta, recordando que en pacientes con receptor de estrógeno positivo, la tasa de respuesta va a ser menor. En cambio, en los pacientes con receptor de estrógeno negativo, la tasa de respuesta va a ser mayor, pero no hay una terapia hormonal en ese grupo de pacientes, y acá sí. Entonces, si el paciente tiene ER2 amplificado, estrógeno negativo, y tiene 4 ganglios positivos después de TSH o TSHP, hay una tendencia alta que el paciente va a recibir AC por 4. ¿Eso va a cambiar la historia natural de la enfermedad? No sabemos. Pero otra vez vamos a la medicina personalizada. Si estabas que si le dabas AC y seguido THP o TH, dice no, le voy a dar, y ya tú de antemano habías discutido con el paciente, vamos a ver si no te damos antraciclinas, porque yo creo en las antraciclinas, pero si tienes respuesta patológica completa no te la voy a dar, y ese ya es tu plan terapéutico, pues lo puedes abordar así, pero no hay ninguna información, ni hay un estudio que se esté llevando a cabo que va a contestar esa respuesta. ¿Es sobre neoadyuvancia, doctor Silva? Sí. Por favor. Normalmente actualmente se utiliza en la neoadyuvancia primero empezar con taxanos y después dar las antraciclinas. En el caso de los pacientes con HER2, el hecho de que se utilice primero taxanos y después antraciclinas retarda nuevamente el uso de un bloqueador, más o menos 4,5, a veces hasta 6 meses o 5 meses, 3 del periodo de las antraciclinas y después la cirugía, y entonces esto se convierte en 4,5 o 5 meses. ¿Crees que en este aspecto tenga trascendencia la secuencia, en el sentido de que si usas primero antraciclinas y después taxanos, el intervalo entre reutilizar el Herceptin es mucho más corto? ¿Tiene trascendencia? Pues bueno, obviamente es una pregunta importante. Si tú ves el estudio en Neosfera, hicieron eso. Le dieron 3 meses de terapia de blanco con, en este caso, 12 Taxel
con 1 o 2 terapias de blanco o 2 terapias de blanco, y luego los operaron a los pacientes. Y luego les dieron FEC por 3 ciclos, no por 4, porque ya ves que los europeos usan 3. Y luego empezaron la terapia blanco otra vez. Pero no había un estudio aleatorio. Si tú te pones a pensar, si tú empiezas con un taxano, vamos a decir TH o THP, la vida media del anticuerpo es bastante prolongada y básicamente por los primeros 2 ciclos está recibiendo anticuerpo con AC, ¿no? Entonces nosotros rápidamente le opera al paciente y nosotros le damos la terapia inmediatamente después de la cirugía, pero casi no utilizamos la secuencia de esa manera. Le usamos la secuencia, nosotros les damos, si les vamos a dar antraciclinas, les damos AC primero y luego el taxano, que usualmente nosotros, como tú sabes, somos de los que hemos dado siempre los taxanos antes. Pero en general, el paciente con ER2 amplificado, aquel que decide que le va a dar antraciclinas de antemano, se las da antes, AC, y luego le das el taxano con trastuzumab, pertuzumab, de acuerdo a la decisión. Entonces no nos vemos mucho en el dilema de que si le damos o no le damos. Doctor, ustedes que tienen aprobado pertuzumab en neoadyuvancia, ¿en qué pacientes no consideran utilizar pertuzumab? O sea, ¿en todas ya prácticamente lo están integrando cuando consideran neoadyuvancia o hay un grupo de muy buen pronóstico que dicen, este paciente probablemente no lo requiere? Nosotros básicamente lo estamos utilizando en pacientes con etapa 2 y 3 con ganglios positivos. Eso es lo que lo estamos utilizando. En pacientes con etapa 1 o etapa 2A, en general no lo utilizamos. Okay. Basado en la información que nosotros tenemos que les va muy bien a estos pacientes con paclitaxel semanal y trastuzumab, eso es lo que estamos haciendo. La mayoría de estos pacientes que no les damos neoadyuvancia los operamos primero y los tratamos de poner en el estudio de ATEMP, que es TDM1 contra quimioterapia, taxol, paclitaxel por 12. Entonces, más que todo en ganglios positivos, etapa 2 o etapa 3. Ok. Aquí nos preguntan si es factible dar TDM1 en neoadyuvancia. ¿Mande? Si es factible dar TDM1 en el contexto neoadyuvante. Fuera de protocolo, no. Muy bien. Y otra pregunta que nos dan de neoadyuvancia dice, sabemos que en neoadyuvancia una respuesta patológica completa indica un mejor pronóstico y cada vez es más claro. La pregunta es si la respuesta patológica completa todavía se considera o no se considera un surrogado validado de supervivencia global. Si tiene la respuesta patológica, yo creo que la mayoría de la gente está de acuerdo. Que ese es nos va a dar la pauta a largo plazo. La duda, más que todo, la controversia con mucha gente de Memorial Sloan Kettering y otras gentes es si te falta la respuesta patológica completa, si eso automáticamente te pone en un riesgo más alto o no. Pero yo creo que la mayoría de la gente acepta si tienes una respuesta patológica completa en nuestras manos y otros, la tasa de recaída en ese grupo sí pasa, y varía entre nosotros que hemos reportado 10%. Tenemos un estudio una publicación que va a salir en JAMA Oncology en unas semanas, que nos lo aceptaron. Les va excelente a esos pacientes, con casi 90% de los pacientes con respuesta patológica en mama y ganglios, que van a estar libres de enfermedad a 10 años. Estamos reportando los 10 años en ese estudio. Entonces, la pregunta es más si tienes enfermedad residual, si eso automáticamente te hace que tengas un pronóstico más pobre. Es más al revés. Si la tienes, yo creo que todo el mundo está de acuerdo que cómo llegaste ahí y eso. Cuando no la tienes es la controversia. Muy bien. Y bueno, tenemos tres preguntas más otra vez sobre cáncer de mama metastásico.
Aquí nos piden que nos dé su recomendación en cuanto a la secuencia de pacientes después de haber recibido pertuzumab y TDM1, ¿cuál sería la secuencia? O en el contexto ahorita que nosotros todavía tenemos en muchos casos donde no hay disponibles las terapias anti-HER2. Entonces, ¿cuál es la secuencia que usan en cuanto al uso de LAPA, Herceptin, LAPA, capecitabina? Bueno, antes de Cleopatra en Emilia, pues más o menos está establecida la secuencia. ¿Qué damos? Damos un taxano con trastuzumab, si no tienes pertuzumab. Y si falla ahí, les damos lapatinib y trastuzumab. Eso es lo que hacemos nosotros. Si falla eso, le damos trastuzumab, vinorelbina. Que eso era antes de Cleopatra y Emilia, esa era la secuencia que teníamos nosotros. Preferimos darle capecitabina con trastuzumab que capecitabina con lapatinib. Tenemos la tendencia, como ustedes lo vieron ahí, nosotros tenemos la tendencia a usar más lapatinib, trastuzumab, que utilizamos lapatinib en casi todos los pacientes, ¿no? Pero lo utilizamos más con trastuzumab que con capecitabina. Pero es razonable, como les digo, usar. No, yo me quiero... Recordando que el estudio ese hubo un aumento en la sobrevida global al usar lapatinib, trastuzumab. Y preguntan aquí si será una tendencia que se deje a un lado la quimioterapia y utilizar drogas anti-HER2 combinadas, sin quimioterapia, hacia eso vamos. Bueno, en enfermedad avanzada, pues va a ser extremadamente difícil cambiar la primera línea que tenemos ahorita. Lo que va a estar, estamos ahorita en discusión, la posibilidad, ya sea en primera y segunda línea, de añadir un anticuerpo que afecta a PDL1. Entonces, si vamos a hacer otras terapias de blanco que no son anti-HER2 y esa pudiera ser un sustituto a la quimioterapia, dar pura terapia de blanco sin quimioterapia, eso es lo que probablemente vaya a surgir en un futuro con estas drogas nuevas que tenemos de inmunoterapia. No creo que hoy en día pudiéramos decir, bueno, ya hicimos un estudio, Marianne, que una quimioterapia, en este caso paclitaxel o docetaxel con trastuzumab, no fue superior a TDM1 y pertuzumab. Entonces, no creo que va a tener que haber algo bastante importante para que dejemos de utilizar pertuzumab, trastuzumab y una quimioterapia, sobre todo con la sobrevida global. Entonces, en la adyuvancia, ya les dije que estamos utilizando ahorita en neoadyuvancia pertuzumab y trastuzumab. Si no responden, personalizando en HER2 amplificado, estrógeno negativo, podemos 6 ciclos, podemos tener ahí una tasa de respuesta más del 25, podríamos llevarla al 40 y evitar en ese 40, si queremos en respuesta patológica completa en ese grupo, evitar la quimioterapia. Estamos haciendo el estudio piloto. En etapa 1, ya les dije, estamos usando una quimioterapia de blanco que es TDM1 en vez de dar paclitaxel en el estudio ATEMP. Entonces hay tendencias a tratar de ver si podemos utilizar un régimen menos tóxico que no tenga quimioterapia usando esas dos estrategias. Pero por ahorita, pues eso está en investigación. Y la última pregunta que nos hacen, de hecho, es no para HER2, pero es en el contexto metastásico, y nos preguntan qué opina usted sobre el estudio Imelda. Imelda, ¿cuál es? El de bevacizumab a la progresión, continuarlo en mantenimiento. O sea, ya nosotros, en Estados Unidos, nosotros participábamos en el estudio de BED, 3,000 pacientes, bevacizumab contra no bevacizumab en la adyuvancia. Es un estudio
negativo. Nosotros el uso de bevacizumab en pacientes, no lo utilizamos en pacientes anti-AR2, básicamente. ¿Cuál es la utilización de bevacizumab en los Estados Unidos? Y habemos pocos que todavía lo utilizamos. Es paclitaxel semanal con bevacizumab, primera línea, sobre todo aquellos pacientes triple negativo. Fuera de eso, el uso de bevacizumab no tiene todos estos estudios. Nosotros participamos en Ribbon 2 y hay una mejora al tiempo de progresión, pero esa es la situación que basado en Beatriz, basado en BED, basado en toda la controversia, ya, o sea, ya está, todavía está en la guía de NCCN, solamente en los pacientes en primera línea, AR2 normal, con paclitaxel semanal. En Europa existe con capecitabina y con paclitaxel semanal, pero no creo que esa información vaya a cambiar el manejo. No lo utilizamos en pacientes con amplificación de AR2. Y la pregunta aquí específicamente era si consideraran usarlo como en de primera línea cáncer de mama triple negativo, si considerarían mantener el bevacizumab a la progresión como mantenimiento. Batallamos para darlo. Definitivamente a la progresión no lo utilizamos. Y yo soy uno de los pocos que todavía lo utiliza en primera línea, pero ya me encuentro en la minoría. Y bien chiquita. Perdón. Yo creo que el problema del estudio fue en parte el grupo control donde se utilizó bevacizumab y no capecitabina. Entonces eso como que hace cuestionar un poquito pues los resultados de este estudio. Bueno, pues estamos en hora. Le agradecemos muchísimo al doctor Valero por su presencia y gracias a todos ustedes por su atención y presencia aquí.